Son las 20:34 en Sobre la Tierra. Estamos arrancando la segunda mitad del programa y ya estamos en comunicación con Viviana Chiocchio, docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la FAUBA. Y ella nos va a contar sobre el papel de los hongos en distintos ecosistemas, en distintos ambientes, ya sea para la investigación como para la producción agropecuaria. Así que no quiero profundizar mucho más en estos detalles porque la que sabe es ella. Así que le doy la bienvenida. Hola, Viviana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como para empezar, nos gustaría que nos contaras así en términos amplios, ¿qué son los hongos y cuál es el rol que cumplen en los ecosistemas? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno. Bueno, a ver, voy a tratar de contarles un poco en lo que fue mi formación y estuve trabajando todos estos años. Uh-huh. Los hongos podemos pensarlos como un grupo de organismos que lo podríamos ubicar entre las plantas y los animales. Uh-huh. Se separaron de la línea de los animales hace millones de años, estamos hablando, en la línea evolutiva, ¿no? Y es un grupo muy, muy diverso que se encuentra después del de los insectos. Y tiene aproximadamente al día de hoy más de 140.000 especies descritas, pero en realidad se supone que hay entre 2 y 4 millones de hongos. O sea que hay muy poquito de lo que sabemos todavía, hoy en día. A ver, ¿qué más te puedo contar? Pueden ser como en su morfología unicelulares, multicelulares. Algunos son microscópicos, o sea, no los podemos ver a simple vista. Y otros tienen una biomasa, un cuerpo fructífero que sí los vemos a simple vista. A ver, ¿qué más te puedo contar? Bueno, con respecto al rol que cumplen en los ecosistemas, fundamentalmente una de sus principales funciones, junto con las bacterias, es la descomposición. Uh-huh. Intervienen, son muy importantes en los ciclos geoquímicos, sobre todo en el del carbono, en el del nitrógeno, pero la verdad que son ubicuos y dado que los podemos encontrar en todos los ambientes, tanto en la tierra como en el agua dulce, salada, hasta en el aire con forma de esporas, uh-huh, que es como su estructura de diseminación, tiene múltiples funciones. Yo te decía, la función central, podríamos hablar de descomposición o ciclaje de nutrientes, pero también tienen importancia económica en la industria, por la producción de enzimas, son grandes productores de enzimas, algunos de ellos. Uh-huh. Intervienen en los procesos de panificación, en la producción de cervezas, de vinos, en la producción de ácido cítrico, en la elaboración de quesos, como el Roquefort, el Penicillium roqueforti es el que nos da ese gusto tan especial, esos quesos. Todas cosas ricas. O también, bueno, claro, en la cocina como ya pasó a ser como un ingrediente gourmet, ¿no? Sí. Si bien en Argentina todavía estamos bastante lejos de lo que es el consumo de hongos en la cocina. Y en lo que respecta a los ecosistemas, ya en los agroecosistemas, bueno, tienen también funciones importantes, porque podemos tener de los no tan buenos como son los patógenos, aquellos que invaden maderas, otros que colonizan a otros hongos, a animales. También tenemos de la pata de la medicina, ¿no? Los hongos causantes de enfermedades en humanos. Claro. Bueno, son multifacéticos. Y en cuanto a la producción orgánica, recién mencionaste algunos ejemplos, ¿no? Pero podríamos hablar un poco del control biológico y de su rol para reducir también fertilizantes, por ejemplo. Sí, claro, dentro de lo que es ya más asociado a los producción agropecuaria o agroecosistemas, bueno, la producción vegetal orgánica son muy importantes desde
los que son utilizados como fertilizantes, entre comillas, y también aquellos que son utilizados como control biológico, o sea, son hongos que lo que nos permite es disminuir o simplificar, por un lado puede ser el uso de agroquímicos o por otro lado también mitigar algún efecto de algún hongo o alguna bacteria que es patógena para controlar las enfermedades. Siempre son como tratamientos que ayudan, ¿no? No se podría aplicar control biológico solamente, sino, pero sí reducir significativamente el uso de químicos. Sí. ¿Y este tipo de manejos? Y también, bueno, sí. Perdón, no te escuché. No, ¿este tipo de manejos basados en hongos son algo que se hace mucho tiempo o es más que nada nuevo? Mira, está el hecho de tratar de disminuir lo que tiene que ver con todo lo que es de síntesis química, hace un tiempo que ya viene como un tema central, ¿no? Como que es una preocupación por una cuestión y todo esto de la sustentabilidad y la sanidad ambiental. Pero quizás en lo que tiene que ver en los fertilizantes para producción vegetal orgánica está un poquito más sesgado a lo que es, o más avanzado en lo que tiene que ver con bacterias, ¿no? No tanto con hongos, pero sí, los hongos son una carta fuerte en esto, una posibilidad de certera. ¿Y nos podrías contar algunos? Tenés los hongos micorrízicos, sí. Uy, perdón, no quería interrumpir. Adelante. No, te decía, por ejemplo, el uso o la utilización de hongos micorrízicos para captar el fósforo en el suelo, se encuentra como insoluble, digamos, ¿no? Claro. Es insoluble. Entonces, por un lado necesitas microorganismos que solubilicen y dejen disponible ese fósforo para las plantas y, bueno, por ejemplo, los hongos micorrízicos que colonizan las raíces de los cultivos pueden llegar a acercar ese fósforo que quedó en solución en el suelo, ¿no? Y hacer que como que las raíces puedan optimizar la captación, ¿no? De ese nutriente en particular. Sí. Hemos hecho algunas por notas ejemplo con vos respecto a cultivos, ¿no? Que más que nada para comer. ¿Nos podrías contar algunos ejemplos, unos nombres como para que nos imaginemos? Perdona, no te escuché. ¿Algunos nombres de los cultivos con los que trabajaste y los hongos? Aparte de los hongos, ¿dónde aplicaste los hongos o estos manejos? Mira, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, en mi grupo, básicamente, justamente es ciencia básica, o sea, estudiar los por qué y en qué manera y el rol que cumplen los hongos en los distintos procesos. Hemos trabajado con arándanos, por ejemplo, donde vimos que había hongos endófitos, o sea, que colonizan las raíces, que habitan las raíces, habían promovido no solo el crecimiento vegetal de los arándanos en las primeras etapas, en la etapa de plantines, sino también en la supervivencia. Y eso es un dato promisorio. Esa línea en arándanos, por ejemplo, queremos seguir avanzando. Y en la otra pata que tenemos como grupo, como línea de investigación, ya tiene que ver con otro rol que es muy importante, que también está bastante sesgado al día de hoy a bacterias, que es el de la bioremediación. En particular, en suelos impactados con hidrocarburos, ¿no? Producto de derrames de vías, derrames obviamente involuntarios. A mí, la verdad que me interesa mucho y este tema de la recuperación de suelos que están contaminados con hidrocarburos. Incluso hace unos años hicimos una nota con unos avances que habían hecho detectando hongos que se alimentaban de hidrocarburos y que podían degradarlos. Sí. Me gustaría si podías profundizar Sí. un poco en ese trabajo.
Bueno, mira, como vos decís, ya llevamos unos cuantos años trabajando en esta segunda línea, no segunda en importancia, pero sino en la otra línea de investigación que tenemos en el grupo, que es la recuperación o la biorremediación de suelos impactados con hidrocarburos. Venimos haciendo un trabajo desde el inicio, que es encontrar los hongos que crecen en estos ambientes como un primer paso, y después lo que hicimos o lo que venimos haciendo es probarlos principalmente con dos derivados del petróleo, como es el querosén y el aceite de motores, justamente porque son los que de las torres de fraccionamiento, las destilerías, salen en mayor proporción, ¿no? Y encontramos, tenemos un banco de unos cuantos hongos aislados de estos sitios que después en pruebas in vitro demostraron tener tolerancia, y no solo tolerancia, sino utilización de ese hidrocarburo o ese derivado de hidrocarburo como fuente carbonada, o sea, como alimento, claro, entre comillas, o del cual, ese compuesto orgánico del cual el cual le permite crecer, ¿no? Y también hemos visto que muchas veces hasta nos han dado mejores resultados con otros hidratos de carbono. O sea, hubo una promoción del crecimiento, ¿no? Haciendo test en cajas de Petri, en placas, hemos visto que tomando como control un compuesto carbonado, los más comunes, como puede ser glucosa, veíamos que con el hidrocarburo crecían más o tenían una tasa de crecimiento mayor. Así que había como una promoción del crecimiento de estos hongos. Qué gusto raro. Y también, bueno, por otro lado, que muchos de ellos, no todos lo hacen, producen sustancias del tipo tensoactivas, que también es una vía interesante para biorremediar ambientes de suelo. Nosotros trabajamos en suelos impactados con hidrocarburos específicamente, no en otro ambiente. Y esta producción o capacidad que tienen estos hongos, muchos de ellos, de producir estas sustancias tensoactivas, hacen que baje esa absorción a la matriz del suelo, que se pueda solubilizar, y es una manera también de recuperar, ¿no? De sanear esos suelos. Claro. Así que estamos muy entusiasmados y bueno, estamos de a pasito siguiendo adelante con esa línea. Sí, me imagino que también debe haber un gran trabajo de identificación, de ponerle nombre a quiénes son esos hongos que están en los suelos. Pensando en esa cantidad que mencionaste de hongos que todavía no están identificados, ¿no? Bueno, vos sabés que tienen una particularidad, porque nosotros en realidad los hongos que aislamos de este ambiente, del suelo de esta destilería que estaba con derrames, son hongos que habitan en el interior de la raíz. Y son hongos que justamente están adaptados, un grupo especial, especial digo yo, ¿no? Son hongos septados oscuros que justamente son capaces de tolerar distintos tipos de estreses, tanto bióticos como abióticos. En este caso sería un estrés abiótico, y buscan, es lo que se cree, la verdad que no se sabe demasiado, estamos haciendo camino al andar, como este nicho para evadir esta situación de estrés. Y también lo que le permite evadir esta situación de estrés es en sus paredes celulares, la pared de estas células fúngicas, tienen un componente o un compuesto que se llama melanina, que le da el color oscuro y que tiene mucho que ver con la posibilidad de tolerancia a estas situaciones, entre comillas, extremas.
Así que, por un lado, la identificación muchas veces a través de lo que se llama taxonomía clásica, que son características morfológicas de los hongos y fisiológicas o metabólicas, no es suficiente, porque dejan de producir algunas estructuras básicas y necesarias para poder identificarlos. Entonces hay que recurrir a las técnicas moleculares, o sea, hay que secuenciar regiones de ese genoma que nos permita comparar con lo que existe en las bases de datos, ¿no? Que muchas veces es difícil. Perfecto. Le contamos a la audiencia que estamos en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, hablando de hongos con Viviana Chiocchio, docente de microbiología en nuestra facultad. Y quería preguntarte, Viviana, si nos podés contar alguna particularidad de lo que es el trabajo con los hongos, que vos lo harás cotidianamente. ¿Cómo es manipularlos, investigarlos? Bueno, nosotros hacemos trabajo en laboratorio o trabajo en vernáculo, ¿no? Son nuestras escalas de trabajo, digamos. Y en lo que tiene que ver en el laboratorio implica preparar medios de cultivo, aislarlos, como te decía antes, de material natural, como pueden ser raíces, hojas. Nosotros trabajamos en particular con muestras de suelo, o sea, los aislamos de suelo o los aislamos de raíz, pueden ser depende del lugar, de alguna planta que crece normalmente, como de algún cultivo. Hacemos uso de lupa, del microscopio, al microscopio con un aumento de 400 veces, las podés ver bien, y con una escala de 1000 veces aumentado el tamaño real, también. Se usan lupas, como te decía, muchas veces se requiere de tinción para poner en evidencia alguna estructura. Si estamos queriendo identificar, usamos claves dicotómicas para guiarnos y llegar a darles un nombre y un apellido, como digo yo. Y bueno, en caso de ser necesario, tenemos que tercerizar y enviar a un servicio de secuenciación, claro, para una determinada región del genoma que nos interese. Pero bueno, es apasionante, es un trabajo que todos los días hay algo nuevo por conocer. Recién cuando estamos hablando en la introducción sobre los hongos dijimos que están en todos lados. ¿Cómo haces para que no se te llene de hongos lo que estás estudiando también? Me imagino que hay que tener un montón de cuidado. No, sí, trabajamos en cabinas de flujo laminar, cabinas de bioseguridad para lo que tiene que ver con la manipulación, la siembra, y bueno, siempre haciendo uso del autoclave para todos los materiales que tenemos que usar en el día a día del trabajo, para tener todo estéril y con cuidado. Pero sí se puede, claro que se puede. Bien, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Quisiera cerrarlo de alguna manera? ¿Contarnos alguna novedad que tengas entre manos? Bueno, lo que me gustaría hacer el comentario es que justamente en la Facultad de Agronomía, ahora el 4 de octubre, durante el mes de octubre, junto a la doctora Viviana Barrera, vamos a estar dando una asignatura optativa y que la estamos ofreciendo para la carrera de Agronomía y licenciatura en Ciencias Ambientales, donde, bueno, nos vamos a ir a ahondar un poco en este mundo de los hongos a través de la biología y del rol o cómo los vamos a encontrar y qué roles cumplen y qué funciones cumplen en distintos ambientes. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad para conocer un poquito más de ellos. Bien, buenísimo, suena genial. Espero que te vaya muy bien, que les vaya muy bien en el curso y te esperamos para próximas investigaciones. ¿Qué te parece? Bueno, encantada. Desde ya agradecida por el espacio para contarles un poco de lo que son estos hongos, que muchos de ellos no se ven, pero que son significativamente importantes. No nos olvidemos que en un premio Nobel en el año 45, Alexander Fleming
descubrió la penicilina y bueno, aquí estamos al día de hoy haciendo uso. Usándola. Viviana, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la comunicación. Hasta luego. ¿Vamos a un tema musical?